Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro evento mensual de Hispanics in Mining. Esta vez nos sentimos muy honrados de tener acá a Claudia de Wind, especialista en el área de desarrollo sostenible, sustentabilidad y relaciones comunitarias. Y también definitivamente de nuestra querida Mónica Ospina, quien ya es parte de nuestro grupo advisor de Hispanics in Mining y nos ha acompañado en distintos eventos. Mónica se va a encargar de la moderación del evento. Mónica y Claudia van a conversar y mientras tanto ustedes pueden ir repasándonos sus preguntas a través del chat y al final vamos a hacer las preguntas para nuestra invitada. Mónica, por favor, te dejo adelante para que converses con Claudia y muchas gracias a todos por su participación. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos en Hispanics in Mining. La verdad es una dicha conectarnos y wow, saber que hay gente conectándose de Lima, de México, de diferentes partes de América Latina. La verdad nos da muchísima alegría. Y qué mejor hoy que una dominicana brillar y atraer la alegría del Caribe, pero más aún lo fascinante de su carrera y lo fascinante del éxito de su gestión en integrar lo que es sostenibilidad, justicia y más aún integrarlo dentro del elemento de medio ambiente. Para mí es un honor y una dicha muy grande presentarles a ustedes a Claudia de Wind. Ella es una abogada internacional en ese momento es directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, basado en Washington, con una gestión bastante interesante y logrando aproximaciones muy importantes, no solo a nivel de entender la industria extractiva en el contexto social, en el contexto ambiental y mucho más en el contexto legal, en lo que significa el marco de justicia, pero más aún llevando el análisis a crear soluciones. Para mí, la verdad, es una dicha. Cada oportunidad que tengo de interactuar con ella es fascinante y lo mucho que se aprende. A su vez, Claudia hace parte de la Facultad de Derecho de Washington College of Law de American University y también ha sido miembro de la directiva de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Puedo escribir y contarles miles más de la experiencia de Claudia alrededor de su trabajo con organismos internacionales, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Pero yo creo que hoy lo más fascinante, más que oír ese fascinante y admirable currículum, es la mujer con esa experiencia y la latina que ha logrado avanzar muchísimo y hacer parte de discusiones tan importantes como esta. En la charla preliminar, acordamos con Claudia que yo voy a darnos un abrebocas o un canapé de qué significa sostenibilidad en la industria y qué significa el tema ambiental, que siempre los vemos bastante en conflicto entre ellos, pero realmente es el deber de nosotros traer soluciones y ponerlos en la mesa como tal. Entonces, Claudia, una alegría para todos y muchas gracias por sacar un rato de tu tiempo para Hispanics in Mining. Querida Mónica, muchísimas gracias por tan linda presentación. La verdad es que estoy tan emocionada que no sé si voy a poder hablar, pero primero lo que quisiera hacer es agradecer a Hispanics in Mining por la invitación, a Rosario Azubilca, Manuel Cortés, Alan San Martín, a todos los organizadores de este maravilloso encuentro por convocarnos alrededor de un tema de tanto interés mundial, pero que también es un desafío. Y también quiero agradecer a Bertrand de Wind. El apellido es pura coincidencia, así como lo es que él tenga mucho más años que yo, tenga mucho menos pelos y más sabiduría que yo. Muchas gracias por ponernos en contacto y hacer el día de hoy posible y sobre todo la oportunidad de hablar contigo, Mónica, con quien somos cómplices en esta agenda de sostenibilidad en la región. Entonces, entrando en materia, lo primero que quiero comentarles es que aunque yo crecí en el sector minero, mi experiencia profesional no viene del sector minero. Como Mónica les ha contado, yo soy abogada. Y mi mirada a estos temas viene desde la perspectiva de los organismos internacionales, del multilateralismo y tal vez no necesariamente del lado positivo que se ve de la minería, pero habiendo estado expuesta al contexto y a las realidades desde muy joven,
empecé, como bien decía Mónica, a ver, bueno, ¿cómo le buscamos la vuelta a esta cuestión y cómo podemos darle, maximizar el potencial que tiene este sector para contribuir a lo que es la agenda global de sostenibilidad? Entonces, mi presentación hoy viene de eso. Y lo primero que tengo aquí en pantalla, estos son los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible que muchos de ustedes conocen, pero de lo que esto se trata es de gente, planeta y de alianzas para poder lograr erradicar la pobreza. Y la sostenibilidad es un concepto que es bastante abstracto y es difícil de implementar. Todos escuchamos sostenibilidad, desarrollo sostenible, pero de lo que esto se trata no es solamente de la dimensión ambiental, de la dimensión social o de la dimensión económica, cada una por un lado. Se trata de balance, y como esto se ha podido implementar y operativizar en el mundo es a través del principio de desarrollo sostenible y de las fuentes del derecho internacional. Una decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en un proyecto de la construcción de una represa en Europa del Este empezó a acuñar este concepto del desarrollo sostenible en la práctica y cómo el derecho internacional y el derecho ambiental pueden hacerlo operativo. Entonces, hoy en día podemos decir que la combinación entre el derecho ambiental, los derechos humanos y el derecho internacional son una fórmula muy poderosa que ofrece posibilidades de éxito ante las crisis que vivimos en el mundo, la crisis climática, la crisis de la naturaleza, la crisis financiera. Entonces, entrando en lo que es el sector, yo quiero decirles que con todo y la pandemia, el sector minero fue uno de los pocos commodities que pudo experimentar un crecimiento, mantenerse estable. Y a través de la historia, la minería ha sido visto como un sector que saca, un sector que toma del planeta. Y muchas veces se omite y se deja de ver el que la minería, el sector de los minerales y de los metales, llega a los lugares más recónditos y más distantes del planeta, ofreciendo oportunidades de crecimiento, oportunidades de desarrollo social y contribuyendo a estas comunidades que tradicionalmente son olvidadas por todos. Y yo creo que ahí es donde realmente está la oportunidad. Sin embargo, esto no quiere decir que en todos estos objetivos que vemos en pantalla no hay desafíos en el sector minero. Aquí les quise traer una diapositiva que nos muestra cuáles son las principales presiones temáticas y transversales que tenemos del sector minero. Esto es el resultado de unas consultas que se hizo en el marco de una iniciativa de las Naciones Unidas el año pasado, por varios meses, más de 1.200 actores desde el sector, pero también lo que se conoce como los major groups en Naciones Unidas, que incluye mujeres, pueblos indígenas, comunidades, agricultores, en fin, una amplia gama de actores fueron consultados y yo los he agrupado en estos tres grupos. Y aquí vemos el tema de inclusión de las comunidades locales, pueblos indígenas, mujeres y grupos vulnerables, que para mí es un tema transversal. También el tema de la minería artesanal y de pequeña escala. En el segundo grupo tenemos la tecnología, la eficiencia energética, la eliminación gradual de los combustibles fósiles, que estuvo sobre el tapete en las discusiones de la COP en los últimos días de cambio climático. El tema de la gestión de presas de cola o relaves. En la región hemos tenido varios accidentes aquí, y una de las cuestiones interesantes es que, por ejemplo, y hablando desde la perspectiva de la gobernanza, que son los instrumentos de política, legislación, el proceso de toma de decisiones que rigen el sector,
hasta que no ocurrieron esos accidentes, las escalas que teníamos no medían realmente el potencial impacto que podría ocurrir en las comunidades, en el ambiente y en la economía, incluso de los accidentes relacionados a las presas de cola. Entonces, a partir de, y ahí es el mejor ejemplo de la teoría de la sociedad en riesgo, a partir de que nos robaron, pusimos el candado y hay un sinnúmero de esfuerzos y buenas prácticas que se están llevando a cabo desde el sector para trabajar en este tema. El suministro sostenible y responsable de minerales, en particular los agregados, el ciclo de vida de la mina, los riesgos a través de toda la cadena de valor, la responsabilidad o el pasivo ambiental después de la vida útil de la mina, el papel del sector financiero, el proceso de evaluación y aprobación de los proyectos y los informes y la métrica sobre la sostenibilidad, la rendición de cuentas. Entonces, estas básicamente son las principales presiones temáticas y transversalmente tenemos el tema de las capacidades para la gobernanza, el tema de la inclusión que les comentaba antes y por otro lado los desafíos para los derechos humanos, las violaciones de derechos ambientales que ocurren relacionadas a la actividad extractiva que están llegando más a la atención pública en el día de hoy, están llegando más a la justicia, están llegando más a un sinnúmero de mecanismos de solución de disputas. Entonces, en ese contexto, yo creo que entendiendo estas presiones hay una noción o un interés de ver cómo podemos transformar todo esto para que en vez de tener, ahí la tengo en inglés, en vez de tener todos estos riesgos principales que vemos a los derechos humanos, y aquí empiezo con el primer punto que tiene que ver con los impactos ambientales, porque es la naturaleza del negocio, es un negocio que, como decía al principio, hablamos de que se saca del planeta, tenemos temas de suelo, tenemos temas de bosque, tenemos temas de agua, no hay consenso sobre el porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sabemos que la minería es un sector que emite. Por otro lado, tenemos riesgos laborales, disrupción económica social, los temas de derecho de propiedad, todas estas cuestiones y estos impactos pueden afectar la salud, pueden afectar el bienestar humano y por otro lado pueden tener un efecto transfronterizo. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto en nuestra región? Yo he querido traerles este mapa, que es un mapa de la conflictividad y la justicia ambiental en nuestra región, y parece un arbolito de Navidad, pero fíjense en los puntitos naranja. Hay más de 3.500 conflictos en la región asociados a los impactos y las presiones ambientales. Los puntitos naranjas son los que tienen que ver con la extracción de minerales y material de construcción. Por otro lado, si vemos, o sea, tenemos nuevos desafíos asociados a esta conflictividad que pone presión en la gobernanza. Y la magnitud y la intensidad de esta conflictividad va a depender de qué también pueda manejarse y de qué tanto la podamos convertir en una oportunidad. Y aquí la problemática no es la industria ni el sector en sí, porque cuando vamos a las comunidades, y Mónica tiene esto más claro que nadie, y preguntamos, después de los desastres de Mariana y de Brumadinho, por ejemplo, el pueblo y la comunidad quiere la minería, porque sabe que sin eso no hay subsistencia y que sin eso realmente no hay sostenibilidad. Pero por otro lado, hay una necesidad de atender a través de las herramientas que tenemos estos desafíos para transformarlos en oportunidad. ¿Y de qué se trata esta conflictividad? De fracturación en los procesos de toma de decisiones, de la necesidad de discutir los esquemas de distribución y compartición de beneficios relacionados a la minería y de que haya un diálogo común y un mejor entendimiento. En esta siguiente, de esos 3.500 conflictos que yo les mencionaba
a nivel mundial, estos son los conflictos específicamente por tipo de metales y por tipo de minería. Y de nuevo, la idea aquí era solamente ilustrar un poco. Entonces, con ese antecedente y ya habiendo visto el estado de situación, bueno, esta es una imagen un poco provocadora, porque yo quería que ustedes vieran cuál es la percepción ahí afuera y que además de la conflictividad que ya tenemos en la región, tenemos nuevos retos porque tenemos nuevas formas de hacer las cosas también en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, está el tema del fracking, que en algunos lugares es controversial, en otros está siendo más aceptado, pero todavía no hay un consenso en cuanto a los valores y cómo manejamos la toma de decisión con relación a esos riesgos de derechos humanos que les planteaba. Otros retos que tenemos son los derechos de la naturaleza, que nuestra región tiene una ideología muy fuerte en ese tema y tenemos algunos países donde las reformas constitucionales están incluyendo los derechos de la naturaleza y por otro lado tenemos otros países donde a través de la judicialización las cortes nos están mandando mensajes muy claros. Si bien la naturaleza tal vez no tendrá derecho, es un bien jurídico que merece protección y que merece protección quiere decir que tiene que haber un balance. Para mí esta cuestión no se trata de el derecho al desarrollo versus el derecho a un medio ambiente sano o el derecho a la vida. Todos los derechos tienen el mismo peso y tienen que poder coexistir. Entonces volvemos al concepto de la sostenibilidad y el balance. Después tenemos la demanda de la ciudadanía. Hoy justo leía a alguien que decía que si bien el resultado de las conversaciones climáticas no es el que esperábamos, si no fuera por las presiones ciudadanas que tenemos ahí afuera, las Greta Thunberg del mundo, estas comunidades de indígenas que salen a decir que su selva no está en venta, o las otras que dicen que podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua, el nivel de ambición no llegaría ni siquiera a la mitad de donde estamos. Entonces, esa presión ha permitido que tengamos nuevos marcos. Entonces, hoy en día estamos ante nuevos marcos de salvaguardas socioambientales, nuevos esquemas de gobernanza socioambiental en el financiamiento, nuevas regulaciones, por ejemplo, a nivel de Unión Europea sobre qué tenemos que divulgar a través de las cadenas de suministro en lo social, en lo ambiental, en lo económico. Tenemos 2 task force a nivel mundial para divulgación sobre naturaleza y sobre cambio climático. Entonces, ¿qué significa una reingeniería en la gobernanza del sector para que podamos tener lo que Naciones Unidas está llamando hoy una licencia de sostenibilidad para operar? Para mí, esto es la combinación de buenas prácticas, de los principios que tenemos allá afuera, que no son solamente los principios jurídicos, los de los derechos humanos, del derecho internacional, sino los principios que representan los valores comunes de las sociedades en las que impacta este sector. Y en esa línea, esta foto que tengo acá es de un mural que fue pintado por niños peruanos. Yo escuché que teníamos algunas personas de Perú, en un lugar que se llama La Oroya, donde hubo un desastre muy grande de contaminación por plomo de una empresa minera. Y este mural representa la aspiración de estos niños, cómo ellos ven su futuro libre de contaminación ambiental. Y si ustedes se fijan, dice que juntos podemos cambiar. Entonces, yo creo que con el sector minero y no viniendo de ahí, lo primero que tenemos que trabajar duramente y juntos es para cambiar la percepción. Lo que la gente entiende de afuera que la minería puede hacer. Y eso lo podemos hacer a través de las buenas prácticas, lo podemos hacer a través de la implementación de los principios y de opciones buenas de política que nos permitan seguir adelante y contribuir a esos objetivos de desarrollo sostenible. Algunas de las buenas prácticas que tenemos ahí afuera, ya les mencioné algunas, pero las juntas directivas en el sector minero están empezando a considerar no solamente el cambio climático, sino las salvaguardas y la gobernanza socioambiental como una herramienta de manejo del riesgo en el sector. Entonces los directorios cada vez se están entrenando mucho más. Tenemos esfuerzos de responsabilidad social corporativa,
que buscan acabar con esa tendencia del greenwashing por un lado y avanzar más allá de decir, bueno, la compañía le está dando de vuelta a la sociedad, sino están incorporando verdaderamente en las operaciones, tanto en la cadena de suministro como en las prácticas, en la exploración y en la extracción de esas tres dimensiones de la sostenibilidad. Otros esfuerzos importantes tienen que ver con entender la huella ecológica de la minería. Y cuando digo la huella ecológica me refiero también a la huella climática y al impacto social, cuestiones como la diversidad de género, por ejemplo, el papel que juegan las mujeres en la industria, cómo se pueden desarrollar nuevas tecnologías para abordar estos problemas. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la rendición de cuentas. Y esto viene un poco de la presión social, pero también de la presión judicial, donde ya se le está pidiendo a las empresas que no solamente rindan cuentas, sino que tengan mecanismos de remediación para cuando estos desastres ocurran. Algunos de los principios que tenemos por ahí que se están aplicando son esos principios de derechos humanos que se conocen como los principios de Ruggie, que tienen que ver con prevenir, remediar y también reparar. Luego estamos viendo la compatibilidad con el Acuerdo de París, entre otras cuestiones. Y yo creo que ahora se viene toda una ola de analizar qué significa esto de phasing out coal versus phasing down coal y cómo eso se puede incorporar al proceso relacionado al sector de la minería y de los metales con una métrica, por supuesto. Aquí hay algunos ejemplos de indicadores en lo ambiental relacionado a los derechos humanos que se están aplicando, pero quiero terminar con decirles que el sector extractivo manejado de una buena forma puede tener un papel sumamente positivo en la sostenibilidad y promover una transformación estructural de las economías. Y aquí tenemos algunos de los objetivos en los que este sector puede incidir. Y una de las cuestiones que yo veo básica tienen que ver con la transición energética y con el desarrollo de nuevas tecnologías y con el manejo de los procesos de toma de decisión y los acercamientos a las comunidades para que verdaderamente podamos tener ese objetivo 16 de paz, justicia, instituciones fuertes. Las empresas mineras también son parte de la institucionalidad y tienen una responsabilidad con la sociedad y con el planeta. Ya no solamente lo pide la gente de afuera, sino que también lo piden los accionistas, lo pide el directorio y ya esto se convierte en una responsabilidad fiduciaria que tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con lo social, con la generación de empleo, con la reducción de la pobreza, con la equidad de género, entre otras, y con el acceso al agua y otros derechos. Entonces, quisiera dejarlo ahí para que comencemos nuestra conversación. Esto fue solamente un poquito de unos granitos de arena para mantenernos en el sector de los agregados para nuestra conversación. Mónica, back to you. Estás en mute. Dios mío, esa es la frase más usada en los últimos años. Estás en mute. Ok. So, yo creo que la presentación que nos das, muchísimas gracias por el esfuerzo y el tiempo de poner todas estas ideas juntas. Y efectivamente, es un espacio gigante donde caben 1000 preguntas, pero la parte más valiosa es donde caben 1000 oportunidades de hacer las cosas bien. Y donde hemos aprendido y donde cada día vamos a aprender más y cada día las presiones son más grandes, la población crece, las áreas y los espacios para la industria
son más estrictos en cuanto al uso que se le dé y el conflicto que eso puede generar con temas como calentamiento global y también como el tema de preservación, y mucho de esto hemos visto en el caso de la Amazonía. Pero yo voy a empezar tratando de buscar, provocar, inspirar a toda nuestra audiencia que nos compartan sus inquietudes, sus puntos de vista, porque yo creo que va a ser más valioso escucharlos a ustedes. Pero algo lo primero que se me viene a mente en este momento es, acabamos de pasar el COP26, muchas de las discusiones están hablando del tema de cambio climático, y la industria tiene una parte importante que son dos lados interesantes. Uno, la industria como industria y su impacto. Y yo siempre he pensado que el reto de minería es que somos una industria pesada como cualquier otra en un área remota, inexplorada. Entonces, obviamente, es como poner ahí sí el mosco en el pocillo de leche. Es demasiado notoria una industria pesada, porque si fuéramos una industria pesada en un parque industrial, es más manejable, incluso para los gobiernos, poderlo monitorear y para las comunidades tratar de vivir con eso, pero no lo somos. Ahora, la pregunta es, para ti, este reto de ser el mosco en la leche en áreas tan sensibles, donde el conflicto real en cuanto a la parte moral también es el elemento de la pobreza, y tú lo mencionabas ahorita, y es un elemento en el que tú y yo hemos tenido muchas charlas en lo que tiene que ver con qué significa el medio ambiente y la responsabilidad con estos seres humanos y los derechos que estos humanos tienen para preservar, para trabajar, el derecho a participar, el hecho de educarse, el hecho de proteger a su familia, procrear y tener hijos. O sea, son una cantidad de derechos, pero también la naturaleza los tiene. Y yo sé que tú has trabajado el tema del derecho a la naturaleza, no lo mencionaste mucho ahorita, pero ¿qué tal si miramos esos dos derechos juntos, ese derecho a los derechos humanos y el derecho de la naturaleza, en el contexto donde minería realmente está justo en la mitad? ¿Cómo lo verías eso? Y si ustedes todos tienen ideas y comentarios, por favor, compártanos con nosotros. Mónica, tú nunca haces preguntas fáciles, pero, pero lo primero es que yo creo que tú lo describiste de la mejor manera, porque es poner el mosco en la leche, realmente. Si tú tienes una olla de agua sobre una estufa y tienes a la minería, pero si agregas el contexto social y económico de las comunidades que están en estos lugares tan remotos, ya el agua está hirviendo. Entonces, cuando el agua está hirviendo, lo que hay que ver es, bueno, que no se te salga y no se te derrame a borbotones. Y aquí yo creo que el problema todos lo sabemos y parte de ello tiene que ver con que la empresa empieza a suplir funciones y cosas que nuestros gobiernos deberían estar supliendo. Ese es el primer punto, porque son lugares tan remotos y tan abandonados que llega la empresa y de repente pone un poco de atención donde nadie nunca había mirado antes, y eso cambia bastante la dinámica y ese contexto sociocultural. Y si vamos a derechos de la naturaleza, pensemos que donde hay pobreza hay degradación ambiental también. Por otro lado, tenemos estos grupos y estos pueblos indígenas que tienen una relación muy estrecha y muy cercana con la naturaleza. O sea, yo nunca voy a olvidar una vez en una misión a Guatemala, reuniéndome con unas comunidades que me decían, bueno, es que el Quetzalcóatl nació del agua. Entonces, que nos contaminen a nosotros ese río y que pase todo eso, es que están contaminando a nuestro Dios, a nuestra deidad y a nuestro... Entonces, yo creo que aquí lo primero es que el sector tiene que tener en cuenta esas realidades. Yo nunca tomo partidos con ese tema de los derechos de la naturaleza porque me parece que es una decisión que depende mucho de la realidad, del contexto, de la ley en el país. Por ejemplo, en Nueva Zelanda hay un tratado que dice que el río Wanganui tiene derechos, entonces, y que es su ancestro de los maorí. Entonces, eso ya está ahí, es parte de la cultura y ya llegó. Entonces tenemos que trabajar con eso. Pero lo primero, o sea, se empieza por tomar la conciencia, número uno, y segundo, por entender cuáles son las obligaciones de los derechos humanos. Yo te diría que muy pocas empresas del sector con las que yo he trabajado
conocen cuáles son sus obligaciones de cara a los derechos humanos. Y no me refiero en el contexto internacional de los derechos humanos, me refiero de cara a los derechos fundamentales que están en las constituciones de todos nuestros países, 24 de la región, por ejemplo, que tienen el derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué significa eso y cómo lo incorporo a mi proceso y cómo lo incorporo a mi operación? Entonces, ahí tiene que empezar el diálogo y tiene que empezar la interacción con los que entre los que están en terreno, la comunidad, a veces la casa matriz, porque ese es otro problema que no mencioné. No nos comportamos fuera de casa como nos comportamos en nuestra casa. Y eso es un poco el sentir que hay desde la región. Sí, no, y hay una cosa muy importante cuando te estabas hablando ahorita y tocando el tema de las juntas directivas o los directorios. Desde mi caso, muchas veces me preguntan a mí, ¿qué debemos hacer? Y yo siempre digo que todo el directorio se vaya a vivir 3 días en esa comunidad, a tomar el agua y a comer la comida de ellos, y después hablamos de qué significa el área social. Porque es muy diferente las perspectivas y como dices tú, cómo me comporto en casa es muy diferente, y la realidad de las comunidades en su entorno, también hay muchos temores. Tú lo mencionabas ahorita, el tema de la tenencia de la tierra es un tema que en América Latina no se ha resuelto. Y obviamente es un pánico en las comunidades indígenas y incluso comunidades tradicionales también que han vivido de la costumbre de prácticas agrícolas y se ven amenazados por un monstruo gigante que tiene obviamente más capacidad legal y más capacidad de accesar el Estado para lograr esto. Pero también hay otro lado en el que yo creo que el deber de la industria, y tú ahorita me encantaría que empezáramos a mirar la democracia, incluso lo tocabas como parte de los derechos de todos nosotros de participar, pero también hay una parte interesante en las comunidades. Ellos no entienden la teoría de la democracia, pero entienden la implementación de la democracia. Cuando ellos tienen sus juntas y cuando ellos se reúnen en sus asambleas, cada momento es un momento democrático. Pero la industria, ¿qué tanto como industria podemos nosotros, desde tu ángulo, hacernos más fuertes? Y todos estamos trabajando en diferentes puntos. Estamos trabajando, y estoy segura que se unen ingenieros, gente en Health and Safety, Human Resources, mantenimiento. ¿Cómo podemos nosotros como industria también, y como latinos, entendiendo nuestra región, avanzar en mejores prácticas hacia eso? ¿Qué crees que podemos hacer todos desde nuestro ángulo? Mira, tú pones un tema muy interesante y con todo el debate que hay en la región también de cara a los derechos humanos, el medio ambiente, derechos humanos y empresa, una de las cuestiones que yo he observado es que tenemos que poner a nuestras democracias a trabajar, y nuestra democracia a trabajar quiere decir todos los poderes del Estado, pero también nosotros como ciudadanos, como miembros de las directivas, y entender un poco mejor la realidad y el contexto. A mí me encantó ese comentario que tú haces de mandarlos a que se vivan 3 meses. No, ahí, 2 días, 2 días. Porque, 2 días es suficiente. Bueno. Imagínate tú 2 días tomándote el agua y viviendo como vive nuestra gente, incluso como viven los geólogos, porque esa es la realidad de la industria, ¿no? Yo me pasé 2 días con una tribu en la Amazonía, y la verdad que no te puedo decir, no te puedo decir que soy experta todavía, y fue bastante difícil. Yo creo que un caminito un poco más largo sería bueno, porque ellos tienen su propio sistema, sus propios códigos de valores, sus propios sistemas de gobernanza que son democracia. También el tema está en que nosotros queremos imponer lo nuestro y hay que buscar el punto medio. Acuérdense que yo empecé esta conversación hablando de balance, y para mí sostenibilidad es balance, es equidad, es justicia. Entonces yo creo que lo primero es poner todas las cartas sobre la mesa y entender cuáles son los puntos en comunes que hay entre los sistemas y los códigos de las comunidades en donde queremos trabajar con los nuestros. Si empezamos por los puntos en comunes y vamos dejando lo difícil para después, vamos a ir avanzando y vamos a ir progresando. Y vi un comentario que hizo Rosario que me pareció muy interesante, decir, si tener algunos indígenas
en la junta. Yo nunca he visto eso en los directorios. Sí he visto que hay como expertos imparciales y en las negociaciones internacionales una figura que he visto mucho fuera de lo que son los gobiernos y el sector privado es la figura del cuarto adjunto, que es el representante de la sociedad civil o de la ciudadanía que tiene la posibilidad de participar en las discusiones y participar en las negociaciones. No quiero extenderme mucho, pero yo creo que uno de los problemas también tiene que ver con las negociaciones y el otorgamiento de las concesiones y que ya cuando las comunidades y los que van a ser los principalmente afectados se enteran, ya, o sea, todo lo importante se acordó. Entonces, yo creo que hay que empezar temprano en esos procesos. Y aquí incluso entra el tema de la consulta previa, que es precisamente su objetivo. Su objetivo es que las comunidades conozcan con anterioridad qué está pasando y veo un par de comentarios acerca de transparencia y no me aguanto preguntarte, transparencia en una América Latina donde nosotros no confiamos y es una América Latina donde hemos aprendido a hacer trampa, es una América Latina donde la corrupción ha avanzado muchísimo y donde el chisme ha hecho que los grupos antimineros se hagan más fuertes, porque ellos han aprendido con esto del chisme y la social media ayuda a multiplicar el chisme y nosotros en América Latina desafortunadamente no estamos educados a buscar y entender qué es una fuente confiable y qué es no una fuente confiable. Tristemente llega en Facebook y es una realidad. O me lo mandaron por WhatsApp y eso es una realidad. Desde el remedio para el dolor de barriga hasta que la mina va a acabar con nuestra vida. Y llegó y es una realidad. Pero, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar en transparencia conociendo nuestra cultura? Porque la tenemos, es una realidad de nuestra cultura. El chisme nos encanta y por eso la telenovela es un éxito. Pero ¿cómo podemos, cómo crees tú que podemos lograr avanzar en transparencia? Porque ayudaría a todos, ¿no? Mira, lo primero que yo te diría es que hay que trabajar en la métrica, pero hay que trabajar en la métrica con imparcialidad. Porque Exacto. otra de las cuestiones que tenemos unas asimetrías muy fuertes, inclusive entre la empresa y el gobierno. Pónganse a pensar quién tiene más recursos, quién tiene mejores expertos y más capacitados, y desde ahí empieza la falta de confianza. Entonces yo diría que es crítico trabajar de una manera integrada con equipos mezclados de expertos del gobierno, con expertos del sector, con expertos de las universidades y de la academia. Y después está el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, los informes, cómo se comunica esto a la sociedad en este momento que, como tú bien dices, es un momento en el que la propia verdad está en juego. Entonces, yo creo que hay que buscar de alguna manera u otra alguna veeduría pública, algún tipo de figura de un ombudsman, o en muchos países ha tenido mucho éxito la figura del defensor del pueblo, por ejemplo, en estas cuestiones, en los organismos internacionales, las oficinas ¿cómo se llama esto? Los mecanismos de rendición de cuentas, es tipo así entonces yo creo que incorporando ese tipo de figura y buscar entidades que puedan ayudar a construir esa confianza, formando equipos integrados, multidisciplinarios, yo creo que eso podría ser una de las cuestiones que ayude. Al día de hoy, y alguien preguntaba esto ahora en el chat, hay mucha resistencia a los estándares y a las regulaciones relativas a la difusión obligatoria de información relacionada a medio ambiente y a clima, no solamente para el sector, sino para todas las actividades económicas. Hay países donde esto está institucionalizado con relación a cuestiones puntuales, por ejemplo, Canadá, México y Estados Unidos, la contaminación del aire. Por ejemplo, hay un informe que se saca creo que cada 3 años donde podemos ver cuánto contamina qué industria, y esto viene con información que provee la empresa, que verifique el Estado y que es información totalmente pública. Pero así, información sectorial, hay muchas propuestas de regulación, pero hay mucha resistencia porque hay mucho miedo. Sí.
No, y hay una parte interesante en el tema de reporte, y ahí yo creo que vamos a caer en reportitis en la industria. Yo lo oigo con mis clientes, ¿no? O sea, ya cuando tú empiezas a ver estándares que se repiten lo mismo, o sea, yo tengo que reportar aquí, reportar y se repiten y se vuelve una confusión. Incluso tenemos ahorita, Rodolfo en el chat nos está pidiendo que compartamos un poco del tema regulatorio de las nuevas normas. Pero aquí hay, y cuando ya empiezas también a integrar, y yo creo que el COVID trajo el interés del inversionista, y yo creo que no podemos separar la charla de hoy sin hablar de inversión. Porque los países están peleándose por un espacio de traer inversión extranjera. Las empresas están peleando un espacio muy grande de inversión. Y en parte de mi investigación he aprendido de que la industria de minería cuesta mucho menos de lo que está costando en este momento la inversión o lo que se planea en inversión sobre clean energies and clean solutions. Y la industria minerita es así de pequeñita en comparación a eso. Estamos hablando de 3 trillones de dólares versus 9 trillones de dólares alrededor de clean energy, de clean solutions. So, ¿cómo el inversionista puede decir, vale la pena? Si la industria y su reputación no está ahí, la transparencia, no todos son transparentes, y eso es una parte difícil, y tú lo acabas de mencionar, y yo lo veo en mi práctica en campo, no estamos hablando claro. Cuando necesitamos colaborar, y tú acabas de mencionarlo, el objetivo sería trabajar con gobiernos y sector privado para atender esas comunidades, y las comunidades participando también, ¿no? Porque ellos también es un elemento en el que muchas veces no lo hablamos, y ellos son dueños de su futuro, no la empresa, no el Estado, tú como individuo eres dueño de tu futuro. ¿Cómo traemos mecanismos regulatorios para que nos ayuden a colaborar? Más que sea esa camisa de fuerza que me obliga a colaborar. ¿Qué crees que podría inspirar algo así? Mira, yo creo que hay dos cosas. En el mundo de hoy nos hemos acostumbrado a que estas cuestiones se ventilan en las redes sociales, en vez de construir democracia y construir institucionalidad. Y yo creo que hay que hacer un trabajo fuerte en ese tema, incluso con las propias comunidades y con la gente. Y te lo digo, o sea, yo ahora, por ejemplo, tengo un sombrero diferente porque nosotros somos privados, pero con una misión de interés público, socioambiental. Si tú me dijeras la cantidad de activistas con los que yo me he encontrado en mi camino, la cantidad de intereses de gobierno que he tenido que discutir, negociar, la mirada sería diferente. Pero yo creo que hoy en día, y el ejemplo que te pongo de IJS, hoy en día estos intereses tienen que encontrar un punto de encuentro. Sí. Y ese punto de encuentro no es la reportitis, que tú mencionas, pero es construir desde adentro y buscar la forma de que la información que nosotros consideramos que sea pertinente esté asequible y de fácil acceso para el que la necesita. Yo tuve un caso una vez en un país con una empresa minera donde una ONG estaba desesperada porque quería el estudio de impacto ambiental de esa empresa minera. Y lo pidió y el funcionario que lo tenía que dar se moría de miedo y dijo, esta es la empresa minera tal, a mí me van a cortar la cabeza si yo doy ese estudio, y no lo entregó. El caso terminó, por supuesto, en los tribunales y adivinen qué. El estudio de impacto ambiental estaba en la página web de la empresa. Todo el tiempo. Entonces, ahí voy a mi punto. Construyamos ciudadanía, busquemos puntos de encuentro, que la gente sepa. Mi estudio de impacto ambiental está aquí. Y no es reportitis, o sea, yo creo que los reportes nadie los lee al final del día. Sí. Es la información sensible, que es la que la gente quiere saber, la que cuesta un poco poner a la mano y a disposición. Sí, no, y tú lo acabas de decir, y volvemos a transparencia, ¿no? Pero cuando tú vas a campo, y es una cosa interesante, me están diciendo que nos tenemos que ir a networking para que todos puedan interactuar y compartir ideas. Pero ya para terminar aquí, muchas veces también volvemos a nuestra cultura. En campo la gente le da mucho miedo porque es la única oportunidad de trabajo estable que tienes. Entonces lo he visto muchísimas veces, y les da mucho miedo compartir
o sienten incluso que como que hacen algo mal, traicionan al patrón que bien me trata. Pero poco a poco, yo creo que poco a poco, en la medida en que la gente podamos lograr trabajar en integrar y colaborar y ver que esto es una oportunidad para todos cuando se hace bien hecho. Te doy, Mónica, una última oración y es Claro. seguridad jurídica para la inversión sostenible. Que Sí. si ese es el tipo de inversión que queremos traer, eso es lo que tenemos que fomentar. Excelente. Y además, fíjate que muchas veces empresas temen no ir a países subdesarrollados o países en condiciones más difíciles precisamente por la ausencia de seguridad jurídica. No es por falta de interés, no es por desmotivación en el tema geológico, y muchas veces tienen empresas que tienen programas muy serios en el tema ambiental y social, pero no entran precisamente por la seguridad jurídica. Pero bueno, voy a dejar que mis colegas de Hispanos en Mining nos guíen. Manuel, guíanos cómo podemos ir a llevar la charla con todos, y muchísimas gracias, Claudia, muy divertido como siempre hablar contigo. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a ambas, Claudia, Mónica, muy interesante la conversación. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la parte de networking. Se van a crear breakout rooms donde cada uno va a poder ir, y ahí cada uno puede presentarse, decir de dónde viene, e intercambiar contactos e ideas. ¿Y qué les ha parecido la conversación de hoy? Bueno, ya siendo la 1 de la tarde, por lo menos aquí en Toronto, no queremos pasarnos del tiempo porque sabemos que todos tenemos obligaciones laborales también. Así que nada más quiero agradecer a todos por su presencia, acompañarnos en este evento. Gracias a Mónica y a Claudia por su participación y haber compartido esta interesante charla. Y bueno, ha sido el último evento por este año, pero como Hispanics in Mining vamos a regresar el próximo año con fuerza y vamos a seguir teniendo estos eventos virtuales que nos permite contactar y conectar con amigos y compañeros y colegas profesionales alrededor de toda Latinoamérica. Pero también esperamos que pronto, para la gente que está aquí en Canadá y en Toronto, que poco a poco también volvamos a la presencialidad. Así que ya los mantenemos al tanto si hacemos algún evento presencial. Así que nuevamente agradecerles a todos, manténganse al tanto para los eventos que vienen para el próximo año. Obviamente el evento que inicia el año, por lo menos aquí en Canadá, es el PDAC, el Congreso de Minería del PDAC, que es a principios de marzo, y seguro vamos a hacer algo cercano a esa fecha. Gracias a todos por participar a lo largo de este año en estos eventos, y esperamos verlos el próximo año. Manténganse en contacto. Nos pueden contactar vía LinkedIn para mantener el contacto, y lo mismo entre hoy y mañana les debe estar llegando una encuesta acerca del evento de hoy para que nos den sus comentarios, feedback, ideas de qué otros temas quieren que se toque y se hable en estos conversatorios. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo año. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ahora sí que feliz año. Feliz año, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Claudia. Gracias a todos. Un gusto, un abrazo a todos, gracias. Igualmente, chao, chao. Chao.